se establece esa denuncia a las 3 de la tarde en fiscalía y los hechos se dan justo después. Yo ya tuve un primer matrimonio de 15 años donde tuve una relación espectacular. Por primera vez fui escuchada y me siento muy tranquila, muy contenta. Pues seguramente si ellas hubieran hablado, pues seguramente yo hoy no sería una víctima más. Tener la certeza de que ya hay un acompañamiento, ¿no?, profesional, y lo hacen en medicina legal, donde hay una patología ya muy, muy contundente. Tienen que esperar a fallos o que haya por fin una sentencia para decir, vea, Katy sí no estaba loca. No, pues desafortunadamente la violencia no ha cesado. Tener una familia bonita y sana para su propia vida y la destruye de la forma como lo sigue haciendo, esta es la persona que realmente es él, ¿no? Y es corroborar que me equivoqué. Hace 2 años entrevistaba justamente aquí mismo a Katy Osorio. Ella libraba una batalla por recuperar a sus 2 hijos menores porque una comisaría de familia se los había quitado por una falsa denuncia del actor Andrés Sandoval. Y digo falsa denuncia porque así lo determinó la fiscalía, pues por inexistencia del hecho. Katy, para mí es un gusto poder continuar esta charla acá contigo, ahora, en este momento, justamente en el mes de la mujer, donde se conmemoran tantas luchas que hemos dado a nivel mundial las mujeres precisamente para ser escuchadas y ser valoradas. Gracias por estar Ay, qué aquí. gusto otra vez verte, Cris, hoy ya después de casi 2 años de ese encuentro que tuvimos, pero pues con la certeza y la alegría de un panorama muy diferente. Exactamente. Sinceramente, Katy, ¿qué significó para ti esto, que la fiscalía lo hubiera determinado así? Pues mucha tranquilidad, Cris, porque pues eso era determinante para que me regresaran a los niños, pero también poder decir, bueno, como hay una controversia muy grande, ¿no?, entre las palabras de la otra parte y mis palabras, es yo no hablo, yo simplemente espero que la justicia actúe, sea la divina, sea la terrenal, pero pues finalmente si en esta sociedad necesitamos literalmente pruebas para entender cuál es la verdad de los hechos, pues yo estaba muy, muy confiada en que eso se iba a cerrar, que se iba a archivar, porque pues yo tenía muy claro que era una falsa denuncia. Y sí digo falsa denuncia porque pues se establece esa denuncia a las 3 de la tarde en fiscalía y los hechos se dan justo después. Entonces pues normalmente uno no hace una denuncia si no tiene la certeza de que hay una violación a algo, ¿sabes? Entonces, mucha tranquilidad, Cris, mucha tranquilidad. ¿Cómo están hoy tus hijos? ¿Cómo está hoy tu núcleo que está conformado por 2 hijos mayores, los 2 menores y tú? No, nuestro núcleo está tranquilo, mis hijos están muy tranquilos, llevan ya un año de vivir una vida libre de toda violencia, son niños que fluyen desde la libertad, emocionalmente están tranquilos, están felices. Uno como mamá, y tú que eres mamá, sabe que uno mira todos los panoramas en ellos y la parte académica les ha fluido súper bien, están muy bien en el colegio, socialmente son niños que son felices, les encanta crear, están todo el tiempo con esa necesidad de hacer cosas, porque son muy artistas los dos, vienen de familia de artistas y con 2 hermanos mayores artistas, entonces todo el tiempo están creando. Son niños que han sido un símbolo de resiliencia muy, muy grande y que no los veo como unas víctimas hoy en día, sino todo lo contrario, son niños que hablan con fluidez, que pueden dar consejos incluso, porque en el colegio son unos rockstars y me siento orgullosa de eso por parte de mi par de monos. Claro, pues que el tiempo ha pasado y los niños han crecido, Katy. Pero a estos hechos que hablamos los precedía una investigación penal por violencia intrafamiliar y se genera cuando desde la clínica de la Colina, donde tú llegaste estando embarazada, con una bebé en brazos, pues se hace este llamado a la justicia, ¿verdad? Katy, han pasado muchos años desde ese momento. Decía ya que tus niños están un poco mayores ya, más grandes, más conscientes del tema. Y tú, por fin en este momento, esta historia deja de ser un expediente. ¿Cómo hiciste tú para no perder la esperanza, Katy, para mantenerte en pie y esperar que la justicia, pues, actuara? Una fuerza impresionante, una fuerza sobrenatural, porque muchas mujeres desisten de la justicia esperando que pase el tiempo y que por fin haya justicia o un fallo o un resultado. Pero yo no me puedo dar ese lujo, Cris. Primero porque tengo 4 colas que
que me necesitan de cierta manera. Segundo, porque tengo un amor inmenso por lo que soy y represento hoy en día, porque sé que tengo una responsabilidad también con muchas mujeres que han sido, son víctimas de violencia de género y de violencia vicaria, y creo que tengo ahí como una misión, ¿no? Que sin proponérmelo está inherente en estos momentos a mi vida. Entonces, la fuerza es impresionante, que me ha mantenido y que no puedo desfallecer. Esto tiene que terminar como debe ser, y es que se haga justicia. Katy, ha sido clave Dios en todo este proceso, porque mira que tener una esperanza y tener esa fe y tener esa fuerza, yo creo que no es fácil, es que han pasado demasiados años. Claro que sí. La parte de Dios, la parte espiritual ha sido realmente ese pilar y ese polo, porque sin él para mí, o uno puede estar muerto o literalmente por allá en un psiquiátrico, porque son procesos muy complejos, de muchas diligencias, de muchos fallos, de muchas medidas de protección, ¿no? Cosas que ni siquiera esperas. Mucha violencia institucional también en mi caso. Entonces, pues por supuesto uno dice, no, pues, yo quito la demanda y no sé qué voy a hacer, pero no es mi caso, Cris. Yo creo que si las cosas se dan y estos momentos tan complejos se dan, es para que realmente de ahí salga algo nuevo, positivo e importante para la sociedad. Katy, pero este es el testimonio de que Dios te escuchó, porque tus hijos viven contigo, están de vuelta. Sí. Y tú has visto los milagros de Dios. Tú eres una mujer muy espiritual y quiero saber qué milagros has visto de parte de Dios, sobre todo en este proceso tan largo. El milagro de tener conmigo a mis monos, ¿no? Que puedan estar tranquilos, que hoy como mamá los pueda proteger, los pueda acompañar, ¿no? En su proceso de crecimiento y de desarrollo desde el amor, desde la libertad, que puedan estar rodeados de este núcleo que ha sido nuestra red de apoyo tan espectacular. Hay muchos milagros, ¿sabes, Cris? Incluso en la parte laboral y profesional. En algún momento se quedó estancado y se quedó quieto como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque muchas personas tienen que esperar a fallos o que haya por fin una sentencia para decir, vea, Katy sí no estaba loca, ahora sí podemos contar con Katy, porque es bonito escuchar de parte de colegas y profesionales, oiga, Katy, usted es una muy buena pieza profesional, sea como actriz o escribiendo, o las cosas que hago, pero pues es que usted tiene un problema mediático y puede ser incómodo para una empresa o para un proyecto. Entonces tenemos que esperar un poco la diplomacia que se maneja en nuestra sociedad. Otras personas dijeron, no, nos vamos a ojo cerrado con Katy porque sabemos qué mujer es Katy, sabemos qué profesional es Katy, y han contado conmigo para proyectos. Pero los milagros están y existen, y es que por lo menos hemos podido sobrevivir a todos estos años, ¿no? Donde también hay un tema de violencia económica. Me siento muy orgullosa de decir que en estos momentos soy la única proveedora de mis hijos, ¿no? A nivel económico y no solamente emocional. No puedo parar. Estoy como Tarzán, de liana en liana, porque pues tengo muchas responsabilidades, cuentas por pagar, y he tratado de darle a mis hijos una calidad de vida. No se trata de lujos, ya no se trata de lujos, se trata de mucho amor, de mucho acompañamiento, por supuesto que no les falte nada. Y de hecho también ha sido un milagro que ellos entiendan que carecer también es bueno, ¿sabes? Y que hoy podemos y mañana no, ¿no? Antes eran niños que todo se podía y que todo lo tenían, ¿no? Porque teníamos la forma o los recursos cuando estábamos en esta relación nociva. Pero hoy en día son niños que pueden entender que hoy podemos y mañana seguramente les voy a tener que decir que no. Y sé que eso va a ser una herramienta muy importante para ellos, para su vida. Katy, justamente por eso yo quisiera saber cómo has hecho para ser una mujer determinada, cuando las puertas se te cierran, porque finalmente uno necesita su trabajo para subsistir, para sobrevivir, para ser feliz, para desarrollarte como mujer, y las puertas se cierran justamente por esto que llevas a cuestas. ¿Cómo se mantiene uno? O sea, tú has sido una mujer que no ha dudado y que se ha mantenido determinada, y creo, para mí eso es muy valioso. Yo no sé si porque yo soy así también y soy una mujer determinada, y eso me ha llevado a lugares diferentes. Determinación es la palabra, Cris. Certeza de la verdad, y la responsabilidad de que si con esta historia de vida no pasa algo mucho más allá, pues entonces estoy en nada.
¿sabes? No soy la persona que viví una historia de vida compleja y se encierra en su casa a acostarse a llorar y a deprimirse. No soy, ni puedo serlo. Pero sí soy la persona que debe entender que esta historia de vida tan compleja, que todavía no ha cerrado, ¿no? Tiene que usarla para algo positivo. No sé si ser un agente de cambio, no sé si ser como un símbolo también para muchas mujeres, pero me siento en esa necesidad, mi Cris, de serlo y hacerlo además. Entonces, sí, he tenido momentos en que se han cerrado proyectos laborales artísticos o de teatro o de televisión, incluso en agencias de publicidad, por personas que, como te digo, dicen preferimos esperar a que pasen las cosas o que se calme el tema, pero pues estos son procesos que llevan años, Cris. Hoy en día le agradezco mucho a esas personas que dijeron, no, nos vamos con Katy, nos ponemos la 10 porque sabemos quién es ella, o que seguramente, y yo no soy una persona de guardar rencor, ni mucho menos, a todas las personas les sonrío porque simplemente debo entender que para esas personas hay tiempos, seguramente. Espero que esos tiempos ya se calmen un poco y que puedan entender que esta ha sido una mujer que ha sobrevivido, que sigue sobreviviendo, que solo quiere salir adelante con sus hijos y que tiene un proyecto de vida muy claro. Katy, ¿cómo ha sido para ti este proceso como mujer? Ya me hablaste de cómo ha sido difícil como mamá, pues porque tienes unos hijos a quienes sacar adelante, pero para ti como mujer, ¿cómo ha sido esto? Pues muy difícil. Primero, nunca en la vida me vi enfrentada a un proceso de llevar una relación con un aspecto lleno de todo tipo de violencias, porque viví todo tipo de violencias, violencia psicológica, física, económica, patrimonial, espiritual, que lo comentaba en una entrevista hace poco también, y existe la violencia espiritual. Y por supuesto, cómo abordas algo que es totalmente nuevo para ti. Que yo ya tuve un primer matrimonio de 15 años donde tuve una relación espectacular con una sana convivencia y que hoy en día pues puedo decir que es una persona muy importante en mi vida, el papá de mis hijos mayores, y encontrarme con otro panorama, ¿no? Totalmente opuesto es muy, muy complejo. Y ha sido un aprendizaje y un crecimiento impresionante porque tuve que aprender muchísimo de cosas que yo no me esperaba en mi vida y es el tema de la salud mental, ¿no? Hoy en día pues, tengo, o sea, maestría en psicología, en psiquiatría, en litigio, porque pues también me ha llevado, Cris, como mujer, a aprender a estudiar muchísimo de leyes, a radicar tutelas, a contestar tutelas, derechos de petición, a tocar la puerta en diferentes entidades e instituciones, a hablar con funcionarios, a estar sentada ante un estrado judicial por primera vez. Uf, demasiado fuerte, pero ha sido un aprendizaje absurdo, brutal y que sé que todo esto va a ser para un propósito muy grande. Katy decía que tú eres una mujer determinada y lo valoro, pero digamos que la determinación no quita que a veces uno sienta miedo. ¿Tú has sentido miedo a lo largo de todo esto? ¿Te has enfrentado? Digamos que ustedes dos hacen parte de un medio donde hay un reconocimiento de parte y parte. Y al final, como siempre les digo, somos los mismos con las mismas. Eso mismo pasa en el periodismo. ¿Tú has sentido miedo de hablar, de alzar tu voz? No, miedo no, Cris. Digamos que físicamente sí, en algún momento me sentía muy vulnerable, ¿no? Porque tengo, pues, conocimiento de que incluso hasta me pusieron investigador privado y me seguían y me tomaban fotos de mi día a día y de lo que yo hacía. A ese grado, pues, de obsesión y de persecución llegó esta persona. Pero, y bueno, y también la confianza de las autoridades, de las medidas de protección y todos los cuidados que me ha enviado la Fiscalía, pero sí, de cierta manera, un poco en sentir que uno, si habla en esta sociedad o en nuestro gremio, que estamos pues trabajando los unos con los otros, precisamente, pues cuáles van a ser las consecuencias cuando tú hablas y te atreves a hablar. Como dice una amiga por ahí, colega, es que calladita se ve más bonita. Yo quisiera hacer ese llamado también a nuestras amigas actrices, directoras, productoras, mujeres y colegas que han pasado por procesos de violencia, porque con mi caso resulta, Cris, que se han aglomerado un montón de testimonios de amigas y de colegas que me escriben, Katy, me pasó con tal director, con tal actor, con tal productor, y yo, ¿y ustedes Porque por no qué dicen. no dicen y no denuncian? ¿Cuál es el tema? Que las dejen sin trabajo, que las veten, que no.
hombre. O sea, hay muchas formas, medios o herramientas para poder seguir creando. Claro, es triste y yo espero que este no sea mi caso, porque yo no estoy hablando de alguien puntual o de una empresa puntual, yo estoy hablando de un hecho que es muy normalizado en nuestra sociedad y es la violencia de género. Y no se ve solamente en el gremio artístico, se ve en las oficinas, se ve en la panadería, se ve en todo lado, Cris. Entonces sí me gustaría hacer ese llamado ahorita que empieza, ¿no? Que estamos conmemorando el 8 de marzo, de que nos pongamos de verdad los pantalones, ¿no? Y que seamos capaces de hablar y de alzar la voz. Es necesario para evitar que siga pasando y que sigan más víctimas y más víctimas. Muy seguramente muchas mujeres que vivieron lo que yo viví con esta misma persona, porque sé que hay muchos casos de violencia con esta misma persona, no lo denunciaron o por miedo o porque fueron indemnizadas en su momento, porque lo sé, pues seguramente si ellas hubieran hablado, pues seguramente yo hoy no sería una víctima más. Pero hoy me atrevo a hacerlo no solamente por esas mujeres, sino por mis hijos, porque no quiero que ni mi hija mayor ni mi hija menor, y ni mis hijos también hombres, pasen por procesos o por hechos como los que yo viví, tan complejos, sino porque yo hoy encuentro en Katy una mujer espectacular, una mujer con muchas ganas de comerse el mundo, creando, viajando, conociendo, aprendiendo, enseñando, hablando, en fin, siento una fuerza impresionante, demasiado. Sí, es importante tenerla para poderse mantener en pie y perder el miedo que da a muchas mujeres, que lo mismo que tú dices lo sé yo acá, y es que han pasado momentos difíciles y no se atreven a denunciar precisamente por eso, porque me voy a quedar sin trabajo, porque van a decir, porque voy a hacer, porque voy a parecer la loca, que incluso a ti te ha pasado, Ay, Katy. sí, total. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque tú tienes cómo demostrar que tú no estás loca con todo lo que estás diciendo y es por un dictamen que tú tienes de medicina legal que respalda lo que has dicho. Un proceso penal, Katy, tiene diferentes etapas y cuando la Fiscalía encuentra méritos, se dicta una resolución de acusación y luego de esto, pues llega la etapa del juicio que es en la que tú estás. El primer paso de eso, pues es escuchar a la víctima ante quienes tú, en este caso eres la víctima, rendiste tu testimonio. Sí, cuando hay un proceso penal que es muy diferente a los procesos que yo venía llevando con comisaría, que son administrativos, se da por etapas y ya nosotros entramos, bueno, primero un escrito de acusación que la fiscalía determina si es veraz o no, con investigación, CTI, bueno, en fin, y con elementos probatorios y testimonios. Cuando la fiscalía corrobora que esto es veraz, se hace una imputación de cargos que lo hace la fiscalía directamente contra mi agresor. Esto ya se dio el año pasado y después de la imputación de cargos se da una nueva diligencia que es para arrancar un juicio oral, que estamos en esa etapa, que se arrancó el viernes pasado. Pues por primera vez fui escuchada y me siento muy tranquila, muy contenta. Fueron 5 largas horas de declarar y contar y narrar los hechos de violencia que vivimos mis hijos y yo. Y se retoma el juicio el 9 de abril con otra etapa que es ya escuchar a los testigos presenciales de esos hechos de violencia. De manera virtual, Katy, yo asistí al juicio y ahí escuchaba que tú contabas los escupitajos que sufriste, de empujones, golpes, incluso narraste un día que te agarró aquí por el cuello. ¿Qué sigue pasando, Katy? ¿Esto paró en su momento cuando se separan? ¿Qué pasa ahora? No, pues desafortunadamente la violencia no ha cesado. Con conocimiento de causa y con también el respaldo de algunos diagnósticos por psiquiatría forense, hay una especie de patología y como una especie de fijación y la violencia no ha cesado, pues para nadie es un secreto que ya pasó el hecho de la violencia vicaria y sigue pasando el hecho de la violencia vicaria. Cuando tú sigues, ¿no? Como hostigando a nivel judicial, pues hay un hecho de violencia psicológica que perpetúa, a pesar de la separación, la violencia económica, que desafortunadamente pues estamos en un proceso de tener que iniciar nuevamente un trámite ante el REDAM, porque hay inasistencia alimentaria. Entonces, es triste tener que decirlo y no se trata de odiar, porque yo no hablo desde el odio, hablo desde
como una persona que puede estar tan rota emocionalmente, desde incluso su infancia, y la vida o Dios o como esa persona lo quiera ver, le dio la oportunidad de poder, ¿no? Reparar y tener una familia bonita y sana para su propia vida y la destruye de la forma como lo sigue haciendo. A mí me pone más que rabia, me pone triste y siento mucha compasión incluso con esa otra parte, ¿no? Em, y quisiese que hubiese sido diferente la historia y el cierre de esta relación. Por supuesto, me hubiera gustado que hubiera sido así, porque en su momento yo me enamoré profundamente, no de esta persona que conozco y sé quién es hoy en día realmente, y de la que muchas personas me previnieron, pero sí de ese personaje que en su momento él fue conmigo, pues me enamoré profundamente, tanto que le di 2 hijos, ¿no? Y claro, es una relación, o fue una relación totalmente consensuada, pero eso no significa que yo no pueda hablar y no pueda defenderme como buen ser humano. Me hubiese gustado que el cierre hubiese sido muy diferente, sobre todo por mis hijos, que puedan encontrar unos acuerdos sanos entre papá y mamá, que ya no viven juntos, pero pues desafortunadamente no se dio así. Es imposible coparentar con una persona que tiene un trastorno y que de cierta manera seguramente en su universo o en su patología pues no supo controlar la situación y pareciera que no la sabe todavía controlar, se le salió de las manos. Katy, muchas veces la gente dice, no, es que esta vieja loca está haciendo esto un escándalo, o bueno, qué sé yo, cualquier cosa, eh, al referirse a casos como estos, cuando uno habla, ¿no? Pero Katy, yo estando en el juicio, escuché que había un dictamen, una patología señalada justamente por medicina legal. No es que tú estés loca, sino que ya hay un dictamen de esto. ¿Te da de alguna manera esto una tranquilidad porque finalmente es un respaldo a lo que tú has dicho? Pues no tanto tranquilidad porque sé la mujer que soy, Cris, y he tenido que pasar por unas campañas de difamación absurdas donde, mejor dicho, loca, celópata, bueno, de ahí para arriba, lista larga, ¿sí? La lista negra, como le digo yo. Pero tener la certeza de que ya hay un acompañamiento, ¿no?, profesional por parte de psiquiatría forense que lo ordena, pues, todo el proceso y lo hacen en medicina legal, donde hay una patología ya muy, muy contundente, pues me deja mucho más firme de lo que ya venía haciendo, con la certeza de que sí, hay algo ahí que seguramente las personas encargadas tendrán que hacerse cargo de. Sé la mujer que soy, sé la profesional que soy, sé la mamá que he sido y ya tener esa certeza con las personas expertas y estos profesionales de la salud mental de que mis hijos tienen una mamá completamente sana mentalmente y competente para poder seguirlos acompañando en su vida, pues es impresionantemente alentador, que solamente reafirma esa tranquilidad que yo he venido manejando, llevando este proceso a pesar de tanta difamación. Ha sido determinante e importante recibir esas noticias, Cris. Qué bueno que estamos hablando de este tema aquí, Katy, porque la primera vez cuando yo te entrevisté y algunas otras entrevistas que he hecho casi similares a esta historia, me han dicho, ¿usted por qué no entrevista a la contraparte? ¿Sabes qué? Esto me da la razón. Aquí está la explicación de por qué no hay contraparte. Acá están las pruebas. Entonces, esa es la explicación, amigos que me preguntan, ¿dónde está la contraparte? Está aquí, en las pruebas y en los fallos de los que estamos hoy hablando. Katy, me acuerdo que cuando yo los conocí a ustedes dos como pareja, ustedes vivían en Cajicá. Sí. Hicimos una entrevista justamente para Noticias 1, donde trabajaba yo en ese momento y él me hablaba de la transformación que había tenido gracias a que tú habías llegado a su vida. Me contaba que tú lo habías rescatado de un mundo oscuro, muy oscuro, y me decía que tú le habías presentado a Dios y desde ese momento su vida había cambiado. Tú estás diciéndome hace un rato que te enamoraste de un ser humano diferente al que hoy ves, al que tienes hoy de frente. Pero mi pregunta es, ¿tú en algún momento de esa etapa de enamoramiento que a uno definitivamente lo cega, viste alguna bandera roja que tú hubieras obviado, y hayas cerrado los ojos en ese momento y hayas seguido de largo? Sí, es un hecho que recuerdo mucho.
Estamos en esa etapa de enamoramiento que hoy en día ya lo entiendo a nivel psicológico y es el engaño total, ¿no? Enamoramiento. Hay que tener mucho cuidado con esa etapa. Pero sí pasó un hecho, me acuerdo mucho que fue el 18 de diciembre del 2014. Y pasó un evento, o sea, no quiero entrar como en mucho detalle, pero sí pasó un hecho que fue la bandera roja que me hizo decirle a esta persona como aquí no va más, no me interesa, ¿sabes? Yo quiero estar tranquila, tú tienes unos antecedentes muy contundentes, ya muchas personas me han advertido de ti. Y sin embargo esa persona insistió, fue muy insistente, llorando, pidiendo perdón, bueno, pues por lo que había hecho esa noche. Y, y bueno, yo ya estaba muy entrando en esa etapa de enamoramiento, donde yo digo, bueno, dale, vamos a darnos una oportunidad, y arranca con una invitación a Cuba, ¿no? Para viajar ese fin de año. Eh, y bueno, no escuché seguramente ese llamado. Lo digo así porque sé que ese 18 de diciembre mi mami estaba ahí muy, muy pendiente de esta mona, advirtiendo de alguna manera desde el cielo, ojo y pilas en lo que te vas a meter. Porque este hecho se dio el 18 de diciembre, el día del nacimiento de mi mami. Sin embargo, acepté la invitación a Cuba, y nos vamos como a los 8 días, literalmente, para Cuba, y es donde arranca pues nuestra relación de manera formal. El 1 de enero, que además él quiso así, ¿no? Muy simbólico, a las 12:05, literalmente, ¿no? Pedía formal como, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué tales? Aunque ya estábamos saliendo. Pero sí se dio la bandera roja, Cris, y sin embargo, muy enamorada, no la quise ver. Eso pasa de manera tan frecuente. Ocurren hechos que ya después cuando tú recapacitas y Sí, ves claro. con otros ojos desde la distancia, es Claro. cuando dices, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo entendí? ¿Por qué no lo escuché? Katy, ¿qué sentiste tú al ver frente a frente, después de tantos años, a tu agresor, a tu expareja? Bueno, sí, claramente nos tuvimos que encontrar, lo vimos también con mis hijos y mucha compasión, a pesar de lo que se dio en el juicio, que fue bien curioso, su forma de actuar, mucha mofa, ¿no? Ante mi declaración. Esta es la persona que realmente es él, ¿no? Y es corroborar que me equivoqué y que estoy ahí no en un contexto de venganza y de rabia y de odio. Estoy ahí en un contexto de justicia y reparación. Katy, esto se convirtió en un caso mediático. Eh, Tú hablaste, hicimos una primera entrevista acá y él también habló, hizo una gira de medios. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente al comunicarse contigo? Porque hoy en día las redes sociales permiten que tú tengas un vínculo directo y cercano con la persona con la que quieras hablar. Sí, Cris, trato en lo posible de responder y contestar mensajes porque llegan muchísimos mensajes después, sobre todo de los hechos que se dieron con mis hijos hace 2 años. Em, pero sí, claramente me escriben pues cosas muy lindas, ¿no? De mucho apoyo, de mucho acompañamiento, de mucha solidaridad, pero también recibo muchos mensajes de mujeres víctimas de violencia vicaria y de género, y de colegas del medio artístico, ¿no? Y empiezan a botar nombres, ¿no? Y yo, ok, empiezo entonces a hacer esto, como hacen los que investigan, ¿no? Vas uniendo puntos, ¿no? Acá hay este y este y este, y todo enlaza en lo mismo. Hay una violencia de género marcadísima en la sociedad, marcadísima, y no pasa nada. Y desafortunadamente lo tengo que decir, cuando vamos a una institución a poner la denuncia, resulta que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, las personas salen siendo más violentadas o revictimizadas. Entonces las mujeres pierden la esperanza y me dicen, Katy, ¿cómo hiciste tú? Y yo les digo, no crean que esto ha sido color de rosa. O sea, yo llevo muchos años aquí firme y no me he quedado quieta y no me he quedado callada, y lo que tengo que denunciar lo denuncio, y si tengo que poner 3 tutelas, pongo 3 tutelas para que no se cansen,
para que hablen, para que denuncien, y si se encuentran con un caso de un funcionario negligente o con un funcionario que de repente hubo ahí una especie de corrupción, pues que vuelvan y denuncien, porque es que la justicia tiene que verse reflejada en todos los entornos, no solamente con el agresor, sino con la institucionalidad, con la sociedad, Cris, y no pasa. Entonces, muchas mujeres me escriben diciendo, Katy, por favor, ¿cómo hago? ¿Qué ruta cojo? Yo desde mi mirada y desde mi historia les digo, vean, está esta otra opción, o está esta entidad, o está esta línea para que llamen, pero buscando darles herramientas porque yo las agoté todas. Todas. Entonces tengo la capacidad de decirles, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto. Pero lo importante es que está para que no te quedes callada. Y lo primero es quitarse el miedo. Y ya. Son un montón de espinas, la verdad, hablando de esa vida color de rosa. Katy, aquí hay un momento que es el momento Mario Hernández, que es el momento de los soñadores. ¿Tú con qué sueñas hoy? Uy, Cris, bueno, no, sueños muchos, que se hagan realidad, ojalá. Primer proyecto de vida muy marcado, obviamente, poder seguir generando vínculos profesionales, laborales, sanos, que esas personas que se me vienen a acercar últimamente, porque me está pasando que ya empieza como a aclararse un poco el panorama, después de mi declaración bajo juramento, mucha gente, uy, Katy, que además muchas personas, Cris, se conectaron a la audiencia porque la audiencia es pública o fue pública, me escribieron, incluso de otros países como, wow, Katy, no teníamos ni idea. Y pues yo no estoy allá hablando mentira ante un juez, sé que lo estoy haciendo bajo juramento y sé las consecuencias cuando tú das un falso testimonio. Pero sí se han acercado muchas personas con esa necesidad de crear conmigo desde mi historia de vida, como Katy, tengo esta idea. Otras mujeres me han dicho como Katy, me encanta, tengo este proyecto, quisiera hacerlo contigo. Y de hecho yo también, tocando esas puertas que en algún momento me dijeron que no, hey, pónganse la 10, o sea, ya está bueno, ya ha pasado tiempo, pero pues esta Katy está con muchas ganas de seguir creando, de seguir creciendo y aprendiendo desde esta historia de vida. Katy, en la palabra, hay una que a la que yo me aferro siempre, sí, una palabra que es muy importante en mi vida y es todo pasa. Para ti, todo pasa. Yo siempre digo, Dios tiene el control y todo pasa. Todo pasa. Lo que es difícil es esperar, ¿no? La paciencia, paz y ciencia. La espera es difícil porque pues la vida sigue y la vida trae sus altos y sus bajos, sus bemoles y sus corcheas, pero por supuesto todo pasa, ¿no? Y espero que sea así muy simbólico, pues que después de la tormenta viene la calma y espero que sea el caso de este trío maravilla, como lo llamo yo. ¿Qué sigue entonces, Katy, en este proceso? El 9 de abril es un día Sí, tenemos importante. una nueva etapa dentro del juicio, es la etapa donde se escucharán testigos presenciales de los hechos de violencia y bueno, no sé, ya después, más adelante, lo que determine el señor juez. Ya para terminar esto, Katy, esta entrevista y esta charla sincera, ¿cuál es tu mensaje para las personas que están pasando esta misma situación o diferentes tipos de violencia, hombres y mujeres? ¿Qué les puedes decir desde tu experiencia? Yo a estas personas que pasan por procesos tan complejos como el mío, no solamente de violencia vicaria y bueno, todo el tipo de violencias que uno pueda recibir, primero es que no, yo sé que puede haber mucho grado de frustración, ¿no? Por lo que les estaba diciendo antes, como que la institución no protege o que hay casos de prevaricato. Conozco de muy primera mano casos de corrupción, de carruseles de infancia, de una mafia absurda que hay detrás de estas instituciones o de algunas. Pero la invitación es a no desistir, ¿no? A pesar de que está la frustración, yo la he sentido. He sentido el cansancio, el agotamiento, la desesperanza, ¿no? La angustia, porque aparte de que tienes que llevar procesos jurídicos, pues tienes 2 hijos que sacar adelante o tienes que trabajar para ser la proveedora. Son muchas cosas, ¿no? Pero mi invitación siempre será a llenarse de mucha fuerza, que vean en sus hijos y en la mirada de sus hijos ese amor profundo, ¿no? Para que ese amor te recargue todos los días, porque esto es, para mí, como lo llevo, es empezar de ceros todos los días. Apenas yo abro los ojos, suspiro y hoy empiezo de ceros.
Katy, muchas gracias por estar acá de nuevo. No, a ti, mi Cris, gracias por esta entrevista hermosa.